Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a Fuera de Rutina, una nueva semana que comenzamos aquí en nuestra casa de siempre. Somos Salta y Jujuy. También saben que estamos siempre con todo nuestro contenido en nuestro canal de YouTube, por si no lo vieron en vivo, los lunes a las 10 de la noche, que es cuando estamos saliendo al aire. Bueno, lo pueden revisar en cualquier momento. Todo nuestro programa de todo nuestro ciclo están allí para el que lo quiera ver. Se suscribe, te llega la alerta cada vez que subimos algo nuevo y van disfrutando de nuestro contenido. Para el programa del día de hoy, de esta nueva semana, hemos pensado un invitado que se amolda de alguna manera a la fecha que estamos viviendo. Porque seguramente ustedes van a empezar a ver en portales y demás, y por qué no a recordar también en la memoria de cada uno, que estamos transcurriendo días en los que se cumplen 5 años de la declaración de la pandemia. Yo sé, y a mí también me pasa, que muchos queremos olvidar aquellos tiempos, el 2020, el 2021, parte del 2022 también, donde muchos, por no decir todos, la pasamos mal, desde diferentes tipos de lugares. Los que sufrieron el COVID por haberse contagiado, los que perdieron a un familiar, a un ser querido que ya no está, aquellos que tuvieron complicaciones de tipo laboral, económico, por lo que fueron las restricciones de circulación y demás. Bueno, creo que no hay nadie que recuerde con cariño aquella época. Los profesionales de la salud, los médicos que obviamente hicieron su función, pero trabajaron a destajo en aquella situación. Bueno, pero vamos a recordar, porque es bueno también de alguna manera analizar lo que pasó. Hace 5 años aproximadamente ya se anunciaba. Por estos días, estamos hoy al lunes 17 de marzo, ya se anunciaba que el día 20, porque fue un día 20 de marzo, cuando empezó el aislamiento obligatorio en todo el país, que en principio duraba 11 días hasta el 31 de marzo. Pero después saben ustedes que se fue extendiendo en diferentes maneras, por momentos sí, por momentos no. Bueno, hoy va a estar con nosotros aquí un invitado que queríamos tener desde hace un tiempo, y hemos elegido esta fecha en particular porque se amolda lo que fue su función en aquellos años, más allá de toda su trayectoria en la medicina y en la cirugía, principalmente, que es su especialidad. Estoy hablando de el doctor Francisco Aguilar. Está hoy con nosotros aquí para hablar de esto, de este recuerdo de los 5 años de la declaración de la pandemia y también de muchas otras cosas más, porque él también forma parte de la comisión directiva de la Sociedad de Cirugía de Salta. Ustedes saben que están sucediéndose muchos problemas para los afiliados del IPS por la falta de pago, por la desactualización de los saberes de los profesionales de las diferentes ramas de la salud, y el IPS está en una situación prácticamente caótica, con un déficit mensual que es realmente una bola de nieve que se va formando y que no sabemos cómo va a terminar. Bueno, también los cirujanos, por supuesto, están en ese problema con la obra social provincial. Bueno, y muchas cosas más, porque es una palabra autorizada para hablar. Así que vamos nosotros con la presentación del programa y ya venimos a charlar con el doctor Francisco Aguilar. Muy bien, y nosotros empezamos como siempre nuestro programa contándoles que aquí en Fuera de Rutina tomamos Águara. Aquí la tenemos, agua y soda embotellada, salteña. Disfruten de Águara, aunque haya pasado un poquito el calor y ya no transpiremos tanto y no necesitemos por ahí, o no creamos que necesitamos tanto el agua, hay que seguir tomando agua siempre, es bueno para todos, así que elijan Águara, agua y soda envasada, están en todos los súper, en todas las despensas de la ciudad y demás. Así que gracias a Águara por acompañarnos en cada lunes. Y ahora sí lo saludamos al doctor Francisco Aguilar, que nos acompaña. Doctor, gracias por venir. Gracias, Jorge, por la invitación. Bueno, ya estaba un poco, lo hablábamos fuera de micrófono, fuera de cámara, un poco desacostumbrado a los medios de comunicación después de lo que fue
esos meses, esos años de locura cuando estaba en el COE, ¿no? Sí, totalmente. Sí, no extraño para nada esto, la verdad. Pero bueno, no podía rechazar la invitación porque con vos estuvimos, no me acuerdo cuántas notas, pero fueron muchas. Muchas, sí, sin duda. Así que acepté con mucho gusto. Muchas gracias por estar. Y mira para atrás, doctor, y han pasado 5 años del inicio de la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, sí, y luego el aislamiento que dispone el gobierno nacional. ¿Te pones a ver eso? Miras para atrás y decís, sí, qué lo que pasaba en ese momento, ¿cómo lo analizás? Parece menos, ¿no? 5 años pasaron, sí, que es mucho tiempo, pero parece que hubiera sido menos tiempo. Y si lo mirás con mucho, te haces muchas preguntas, ¿no? Si todo lo que hicimos lo hicimos bien o no. Yo entré en funciones en septiembre. Claro. O sea, ya el aislamiento estaba cediendo, digamos, ¿no? Y nosotros en Salta, en el COE, empezamos a habilitar. Ya no era cerrar, sino empezar a habilitar, que era nuestra función, básicamente. Y digamos que la parte más controversial de la pandemia, que fue el cierre ese de actividades permanentes, que no podía salir la gente a la calle, literal, nosotros lo vivimos encerrado. Yo no, porque era médico e iba al hospital todos los días, claro, pero si me preguntás qué opino, yo opino que estuvo mal eso, claramente, ¿no? Y nuestra función en el COE fue empezar a habilitar actividades, ¿no? Muy de a poco, y de hecho, te voy a contar un solo detalle nada más, Salta fue la primera provincia que abrió la escuela. ¿Del país? Sí, porque al año siguiente, en ese verano, las escuelas de verano de Salta fueron las primeras que se habilitaron. Claro. Porque eran escuelas de verano. Claro, las que tienen el otro la que están en los cerros son, exacto, las primeras. Y fue las primeras. Y que tuvimos algún encontronazo con, no me acuerdo cómo se llamaba, el ministro de Educación de Nación, con Canepa, que era el ministro de acá, que le dijo ¿por qué? Y bueno, y hablamos con él y dijimos porque las condiciones están dadas y se puede hacer. Y se podía hacer. Claro. Pero había muchas cosas que nosotros no sabíamos, obviamente. La pandemia es algo que nos agarró sin que nadie tenga experiencia en pandemias, ¿no? Entonces, es como que, digamos, más allá de la formación como médico, la actualización permanente que tienen los médicos, pero acá era pisar sobre algo que no era seguro. Totalmente. Era todo nuevo, era todo muy complicado, había mucho miedo, mucha gente que tenía miedo, muchos médicos con miedo, mucho personal de salud con miedo porque había muchas muertes, ¿no? Había amigos míos han muerto, muchos enfermos graves, entonces era lógico que haya miedo. Tenía miedo todo el mundo, tenía miedo el docente de dar clases, tenía miedo el personal que limpiaba una terapia intensiva, tenía miedo el kinesiólogo, el bioquímico que iba a sacarle sangre al paciente. Pero así todo, si uno hace un resumen, la verdad que fueron pequeños héroes, ¿no? Esa gente, porque yo iba a las terapias a hacer cirugías de pacientes con COVID. Y bueno, teníamos miedo, lógicamente, ¿no? Pero vos veías esa persona que cambiaba esas sábanas donde había un paciente COVID, claro, y decía, esa persona no es médica, no es personal de salud, o el que llevaba la bandeja de comida. Y estaba expuesto igual. Claro, tanto como nosotros, ¿no? Y esa gente hay que rendirle homenaje también, porque se arriesgaron, ¿no? Claro. Y no son personal de salud, trabajan en un hospital, en limpieza, sí, en la cocina, y bueno, y ahí estuvieron, ¿no? Sin duda. Mucha gente, héroes anónimos, como dice la, claro, canción. Ahora, ¿cómo te convocan para presidir el COE, teniendo en cuenta, bueno, más allá de tu experiencia y demás, pero no sos epidemiólogo? No, a mí me convoca Gustavo Sáenz, porque nosotros tiempo atrás yo había hablado con Josefina Medrano, que era la ministra, claro, y le había presentado un plan que creíamos nosotros, que después lo aplicamos, ¿no? Que creíamos nosotros para esta urgencia, cómo podíamos manejar esto, hacer el Papa Francisco como un hospital, claro, COVID, que eso se hizo, bueno, algunas cosas, claro, más. El plan ya era un plan que habíamos, desatada, digamos. Claro, lo habíamos, no te digo copiado, porque lo habíamos adaptado de un plan que se había hecho en Italia, donde yo tengo amigos en Italia, en España y en Francia, tengo amigos médicos, ¿no? Porque yo estudié allá en Francia, y habían hecho un plan de hacer centros COVID, solamente COVID, para que, claro, no haya mezcla de pacientes. Después en Salta no alcanzó el Papa y se abrió el centro de convenciones, que fue idea de la doctora Medrano. Se abrió, el San Bernardo abrió un ala COVID,
el milagro fue casi todo COVID, Claro. y todos los hospitales y sanatorios de Salta tuvieron su sector COVID, porque Claro. si no, no dábamos más abasto. No. Sobre todo en el sector crítico de terapia intensiva, no había camas suficientes, ¿no? Claro. Había semanas Exacto. que eran muy críticas, ¿no? Había 2 respiradores libres, 1 En toda en Salta. toda la provincia. Qué bárbaro. No, fueron momentos muy, muy duros, ¿no? Muy estresantes y todavía me acuerdo de gente que negaba la pandemia, ¿viste? Claro. Vos decís, bueno, había que estar ahí para... Claro, había que palparla todos los días. El que la negaba era porque No podías. no había tenido un había familiar que de había muerto, Claro, ni nada. exacto. No había forma de negar eso. Claro. Era terrible, ¿no? Me imagino. Terrible. Ahora, en medio de todo eso, la situación política, hablás de Josefina Medrano, que en medio de la pandemia se va, o le piden la renuncia, no sé cómo fue en ese momento, asume Esteban, ahí entras vos. También en un gobierno hay que manejar todas esas cosas, ¿no? Sí, para mí no fue fácil, primero por mi falta de experiencia con el manejo de la política, porque yo nunca había estado trabajando con ningún gobierno ni con Claro. políticos. Creo que ahí debo reconocer el excelente trato que tuvo Gustavo, Matías Posadas, Villada y muchos otros más conmigo, que me han recibido de una manera, a pesar de que yo no comparto un montón de cosas, pero eso es lo interesante, no compartir o no tener el mismo criterio, o no tener el mismo partido. Yo no tengo ningún partido político, aclaro, ¿no? Claro. Pero no pensar igual políticamente, pero trabajar codo a codo todos los días, aunque no pienses igual. Claro. Y así fue, ¿no? Literalmente, ¿no? Yo trabajé codo a codo, pero la pandemia hay que dividirla, por lo menos mi experiencia, en 2, porque fueron 2 olas, ¿no? Sí. La primera, donde no teníamos vacuna, Claro. donde reinaba el miedo y el qué hacemos, y la segunda, que ya estábamos vacunando, donde ya la pandemia, si bien era una ola con muchos contagios, era menos grave, porque la gente ya tenía una dosis de vacuna. Claro. Entonces, y además, en lo que hace a mí personal, yo viví una segunda ola donde había elecciones y donde no era lo mismo, no estaban todos chipeados para la pandemia. Cuando digo chipeados, digo la clase política, ¿no? Exacto. Estaban más pensando en las elecciones. Yo lo hablé mucho con Gustavo, yo hablaba mucho, le decía, Gustavo, necesito que me dé más bolilla en esto, porque, Claro. por supuesto que yo debo decirlo, porque tengo que ser honesto, el apoyo que yo recibí fue absoluto, ¿no? Desde el Total gobernador para confianza. abajo, absoluta confianza y mucho apoyo. Teníamos diferencias, desde luego, el COE éramos muchos, y Claro. se votaba cada decisión. Sí. Ahí Y no todos votábamos lo mismo, ¿no? Me imagino. Ahí estamos compartiendo algunas imágenes de lo que fueron algunas de las reuniones, todos con barbijos. Ahí yo distingo, por ejemplo, a la doctora Adriana Jure, de inmunizaciones, Martín Güemes. Martín Güemes, de modernización. Sí. Presidías vos con Matías Posadas, que era el secretario general de Gobernación, y está el doctor Esteban. Bueno, qué tema. Y en esos tiempos de presidente del COE, ¿era una dedicación 100% al COE? O sea, ¿dejaste de operar? No. No, yo iba al hospital muy temprano, a las 7 de la mañana, Al y a San las Bernardo. 9, al San Bernardo, y a las 9:30, 9, nos juntábamos en el COX, Claro. que era el centro operativo donde estaban todas las computadoras y todos los sectores de la provincia, desde turismo, policía, todo. Todo estaba ahí, que eso es otra idea que tuvo la doctora Medrano, porque eso fue idea de ella. Antes de irse armó el COX. Y ahí nos juntábamos en una gran mesa con distintas áreas, con distintos problemas que había muchos problemas por día. Desde disponibilidad de camas, respiradores, gente que quería entrar a Salta, que el hijo se venía a estudiar y quería entrar y no podía, o no podían pasar de Orán a Salta. Claro. Eso fue una de las primeras decisiones que tomamos en el Claro. en el COE. Porque había que pasar por Jujuy. Claro, sí, o de las Lajitas para acá, no se podía. Eso se abrió, creo que la primera semana, dijimos, no, el salteño que se pueda mover por la provincia, ¿cómo puede ser que no puedan pasar? Claro. Bueno, la restricción era total. Y después se abrió el turismo, y el primer lugar donde se abrió el turismo, eso fue un poquito después, un par de meses, se abrió Cafayate, que había un control, si te acordás, antes de la entrada a San Carlos, ahí había un control policial donde te controlaban el barbijo, te controlaban todo. Pero bueno, se abrió, Claro. porque estaba cerrado todo. Acordate que los aviones estaban No, parados. Claro. Después se abrió con barbijo y demás.
Pero fue una época muy complicada, ¿no? Uno ve, yo me acuerdo de mi mamá, mi mamá es una persona mayor, pero que está terriblemente lúcida, me decía, al final me decía, yo no sé si no es preferible empezar a abrir, porque esto de estar solo es muy difícil. Efectos secundarios. Me lo decía a mí, ¿no? Que yo era el que tenía que tener la responsabilidad esa. Y claro, uno escucha, ¿no? Porque la gente mayor te da consejos sabios. Tal cual. Y sí, tenía razón. Había que empezar a abrir con mucho cuidado, porque si vos abrías todo de golpe, el pico de contagio iba a ser tan grande que no te alcanzaban las camas. Claro. Pero lo que había que hacer era abrir. Pero bueno, Y de 7 a cometimos 9, errores seguro, ¿no? Claro. Pero te deja una enseñanza, Dios quiera que esta enseñanza no la tengamos que volver a usar, ¿no? Que no haya otra pandemia así, Ojalá porque que esto no. fue tremendo, ¿no? De 7 a 9 operabas. De 7 a 9 operábamos, martes y jueves, y había urgencias todos los días. Por suerte tenía un equipo de gente que trabajaba. Claro. El hospital no paró nunca. No, claro. Ningún hospital, no todos los Obvio. hospitales trabajaron a full, a doble turno. ¿Y qué cirugía haces en pandemia? Porque todo lo que era programado. Bueno, todo lo que es oncológico lo tenés que hacer. Claro. Si bien había menos, porque el paciente se retrasó mucho, eso es verdad, en la consulta y se operaban oncológicos, se operaban pacientes con COVID, había muchos pacientes con complicaciones pulmonares COVID, Claro. y todo el trauma, había mucho menos trauma porque la gente no salía a la calle. Claro. Entonces accidentes de motos, de autos, no y había. heridos de arma blanca, todo eso que hay todos los días en el hospital, Bien. había uno por mes. O sea, el hospital cambió totalmente su patología. Totalmente. Cuando de eso en el San Bernardo los fines de semana Todos hay los días. uno cada media hora. Todos los días llega una herida de arma blanca, o 2 por día Claro. a la guardia. Todos los días. El fin de semana llegan 4 o 5. Los choques ni hablar. Y choques todos los días. Bueno, ahí no había choques. Claro. Qué bárbaro. Sí, fue una época muy, muy rara, ¿no? Para el médico. El médico pasó a atender pacientes totalmente diferentes, ¿no? La patología habitual que estábamos acostumbrados no estaba. ¿Estaban muy condicionados en las decisiones por las directivas que venían de Nación? En algunas sí, sobre todo la parte de educación. Lo que contaste recién. En salud, yo voy a confesar algo, porque no es confesarlo, es algo que es medio público. Yo me asesoré mucho con Fernán Quirós, con quien después entablé una cierta amistad, porque era un tipo bárbaro. Que era el ministro de Salud de la Ciudad de De Buenos Cava, Aires. sigue siendo. Y un tipo con mucha lógica, muy, muy estudioso, sanitarista, un tipo formado en el Hospital Italiano, que conoce mucho Salta, porque creo que hizo algún trabajo de salud acá en Salta. Y yo lo consulté mucho a Fernán, mucho, y él me contestaba al toque. Y la verdad que teníamos ciertos condicionamientos, sobre todo en la parte de educación, ¿no? Pues nosotros, Matías Canepa tenía la idea de abrir los colegios gradualmente, ¿no? Y teníamos 2 frenos ahí, los gremios, porque son como 7 gremios, y Nación. En lo que es la apertura de restaurante, actividades comerciales y demás, me acuerdo de los catamaranes en el dique Cabra Corral, por darte un ejemplo, ¿no? Eso lo empezamos a abrir, pero ahí Nación no se metía, pues no tenía nada que ver. Eran cosas puntuales. Eso eran cosas muy de Salta, esas decisiones que tomamos nosotros. Pero en la parte de educación sí fue más difícil. Con las bajadas de línea de Nación fue más complicado. Por ahí a veces sin tomar en cuenta, por ahí, y es difícil medir lo que afectó a los chicos estar tanto tiempo fuera de las aulas. Eso va a ser difícil medirlo y por varios Totalmente. Porque la virtualidad, yo indagué mucho el tema de virtualidad, porque viajé mucho por la provincia, Sí. ¿no? Viajé mucho, ¿no? Y hablaba con los docentes, con los enfermeros, con todo el mundo. Y la virtualidad era muy relativa. Claro. Y sobre todo en la parte del interior, donde el internet llegaba a veces no. Y había gente que no tuvo nada de virtualidad. Chicos que no tuvieron nada. Por ahí ibas a Molde y sí tenían algo de virtualidad. Pero te metías en San Carlos adentro o en Seclantás adentro y no había nada de virtualidad. Sí. O sea que hubo chicos que literalmente perdieron un año. ¿Entendés? La parte de educación a mí me preocupó mucho. Porque es un daño que... Un daño irreparable. Exacto. Es una pérdida de un año para un chico, es muchísimo. Es muchísimo.
Después hubo daños económicos, un montón de actividades turísticas, comercio, de todo tipo, que está bien, podés salir adelante, pero la educación, perder un año es una cosa gravísima. Por ahí en ese momento nadie lo medía, pero es algo que me acuerdo que Matías Posada estuvo muy en sintonía con este tema, y Matías Canepa también. Matías Canepa, por supuesto, mucho más presionado por los gremios, pero se logró eso, se logró, tal vez tarde, pero se logró. Y ya te digo, Salta fue eso, por ahí eso nadie lo sabe, pero la primera escuela que dio una clase presencial fue en los cerros de Salta. Ahora, contame cómo te explotaba el teléfono de todas las actividades comerciales que querían que lo habilites a abrir. Bueno, ahí tengo que rendir un homenaje a Mercedes Escudero, que fue mi secretaria, y cada vez que yo tenía un llamado, que era cada 2 segundos y medio, sonaba el teléfono o un WhatsApp, Mercedes me resolvía el 99% de los problemas. Yo se lo pasaba a ella y Mercedes, que era una luz realmente, me resolvía casi todo, y cuando era algo que no podía resolver, lo veíamos juntos y lo veía con el área del gobierno que había que verlo. Pero sí, no, realmente solo esto no lo podía hacer, pero el teléfono sí, todo el mundo literalmente explotaba. Todo el mundo te pedía que quería abrir. No solamente era abrir, era ivermectina. Había mucho que ¿por qué no me dan ivermectina? La ivermectina, yo siempre dije, lo dije en todos los programas y las radios que fui o que hablé, y la ivermectina no tenía ningún sustento, ninguna prueba científica. Entonces la gente te reclamaba la ivermectina porque, bueno, en muchos lugares se dio. Hablando siempre previo a vacuna. Previo a vacuna. No, después de vacuna también algo hablaban de ivermectina. Y después por vacunas, hubo mucho reclamo de querer vacunar sectores por sector. Entonces yo siempre expliqué, incluso en medios de comunicación explicaba que la vacunación no era un acto gremial, ni había que vacunar a un sector, a una empresa o a tribunales, sino que era por cuestión de salud. La vacuna es un acto médico. Claro. Vos tenés que vacunar por edad, por patología de riesgo. Y hubo muchos sectores que me lo entendieron. Debo decir, porque debo decirlo, no me acuerdo en este momento quién era el presidente de la Corte de Salta, que me pidió de muy buena forma, ya me va a salir el nombre. Ya está, ¿el doctor Catalano? Catalano, Guillermo Catalano. Guillermo me pidió si podíamos vacunar a tribunales, pues ya había vacunas, y yo le dije, doctor, la vacunación es un acto médico, vacunemos a tribunales, pero a la edad que estamos vacunando. Claro. Y me entendió perfecto, y empezó a vacunar, y a los 3 meses más o menos ya estaba todo tribunales vacunados por la edad. Porque Salta iba bajando cada semana, eso es un trabajo enorme que hicieron en el sector de vacunación, ¿no? Sí. Enorme. Y lo hizo muy bien la provincia de Salta, la vacunación. Y empezaron a vacunar por edad. Arrancó hasta en 80, 70. En 80, 70, y siempre patología de riesgo primero, ¿no? Claro. 80, 70, 70, 60, después 55, así hasta ir bajando, y en 3, 4 meses teníamos vacunados a toda la población mayor de 40. Menores de 40 el riesgo era mucho menor, entonces no había tanta urgencia. Y los chicos no se vacunaban, salvo que por algún motivo médico había que vacunarlo. Pero el riesgo de un chico joven sano era 0. Claro. El problema eran los mayores de 40, 35, 40 empezaba el riesgo. Claro. Y eso se vacunó bastante rápido en Salta. Hubo pocos, en Salta fue una provincia donde hubo antivacunas, pero muy pocos. Sí. Vos te vas a acordar seguro de eso, porque había un movimiento antivacuna. Había unos cuantos. Pero no eran tantos. No, la gente estaba con mucho temor y de hecho, mucha gente cuestionaba la vacuna, pero se vacunaba. Y a veces por ahí tenían razón en cuestionarla. Porque una vacuna que tenía poco tiempo de prueba, lo cual todos lo sabíamos, y nadie lo negaba. Algunas venían de Rusia, donde había todo un circo en Ezeiza porque llegó la vacuna, qué sé yo. Claro. Bueno, mejor no toquemos ese tema. Pero la gente se vacunaba, era consciente que había que vacunarse. Claro. Aunque las cuestiones iban y se vacunaban. Algo mencionaste al comienzo, pero ¿te parece que el confinamiento, este aislamiento social preventivo y obligatorio, algo así creo que se llamaba, fue excesivo? En las pandemias se hace cuarentena, que se hacía en los barcos de inmigrantes cuando llegaban a Nueva York o a Buenos Aires, a cualquier lugar del mundo, 40 días en un confinamiento para ver si tenían alguna enfermedad. Enfermedades de esa época, ¿no? Incluso la gripe española. La gripe española duró 7 años, ¿no? Entre 7 y 8 años, y murieron 20 millones de personas.
¿Por qué? Porque no había vacuna. ¿Por qué se va la gripe española? Y porque la gente se inmunizó contagiándose. ¿Por qué se va esta pandemia? Porque la gente se inmunizó contagiándose y vacuna. Fueron las dos cosas. Claro. Literalmente, y duró 2 años y pico. Cuando vos no tenés vacuna puede durar 8. Claro. Y la cantidad de muertes va a ser 10 veces. Yo creo que este confinamiento fue exagerado. Creo que los confinamientos así existieron en China, en Corea del Norte, y no sé si en algún otro país. No lo sé. No sé si los países como Venezuela y Cuba tuvieron este confinamiento que tuvimos nosotros, que fue una exageración total, ¿no? Claro. Yo no estoy de acuerdo para nada. Vamos a hacer una pausa. Sí, ¿Seguimos charlando? Vamos a la primera pausa aquí en Fuera de Rutina y seguimos charlando con el doctor Francisco Aguilar de temas relacionados a la salud. ...198 plazas de toda la provincia cuentan con el servicio de Wi-Fi gratuito. Utiliza un servicio de calidad para hacer tus trámites. Estos puntos de encuentro son ahora punto de conectividad. Acá tenés internet gratis. Conectate a Saltic. Ingresá a saltic.ar y conocé las plazas que cuentan con este servicio. Vamos a seguir conectando las plazas que faltan. Por eso es el compromiso que no va a haber un salteño en cada rincón de la provincia que no va a poder acceder a este sistema de digitalización y conectividad en toda la provincia. Gobierno de Salta. En Cerámica Salteña creamos la vigueta perfecta, porque tu obra tiene que ser así, perfecta. Una vigueta perfectamente terminada, perfectamente liviana, perfectamente resistente, perfectamente durable. ¿Por qué repetimos tanto perfecta? Porque así es nuestra nueva vigueta, y así la necesita tu construcción. La vigueta perfecta. Otra innovación de Cerámica Salteña. Abrimos la primer fábrica municipal para que puedas trabajar de todo el país. Esta fábrica va a contar con más de 100 herramientas de primera calidad para que salgas adelante. Vamos a tener máquinas para carpintería, para herrería, para arreglar celulares, hornos panaderos y hasta un estudio de grabación. Todo para que vos trabajes. El lugar cuenta con guardería para que cuando vos vengas a trabajar, tus hijos queden a cuidado de profesionales. Una vez al mes vamos a hacer una gran feria para que puedas vender tus productos. Y además vamos a acompañarte con publicidad y promoción. Queremos ayudarte a salir adelante con las capacitaciones y ahora contás con las herramientas. Esta fábrica tiene un solo requisito y es ganas de trabajar. Te recordamos la importancia de limpiar tu tanque o reservorio de agua una vez al año. Seguí estos pasos, así juntos mantenemos la calidad del agua de tu casa. 1. Vacía el tanque y deja aproximadamente 15 centímetros de agua. 2. Despegá con cepillo la suciedad del fondo, paredes y tapa. 3. Enjuagá, vacía y llénalo hasta la mitad. 4. Agregá 2 litros de lavandina y completá con agua. 5. Deja actuar durante 3 horas. 6. Vacía por completo y volvelo a llenar. Cuidar el agua es una responsabilidad de todos. Aguas del Norte, transformando comunidades. Comenzamos el ciclo lectivo 2025. Una nueva oportunidad para aprender, crecer y soñar. La ilusión y la esperanza se renuevan en cada aula, en cada niño, en cada familia. La educación es nuestra prioridad. Mantenimiento y construcción de nuevos edificios escolares. Entrega de manuales y kits de estudio. Pase libre estudiantil. Conectividad en las aulas. Refuerzo nutricional para estudiantes. Bienvenidos al ciclo lectivo 2025. Feliz inicio de clases. Gobierno de Salta. Muy bien, estamos de vuelta para el segundo bloque con el doctor Francisco Aguilar. En la primera parte del programa, buena parte del programa, hemos hablado mucho de lo que ha sido la pandemia, el COVID, el COE y su función en aquellos años tan difíciles para todos. Pero nunca es un año fácil quizá para la medicina, para el trabajo de los médicos. El doctor cirujano es parte de la comisión directiva de la Sociedad de Cirugía de Salta y están atravesando, como muchas otras especialidades médicas, problemas con el IPS, la Obra Social Provincial, que es la que mayor afiliados tiene
y todo profesional, a la mayor cantidad de pacientes que atiende son justamente del IPS. ¿Cómo están llevando ese tema? Un IPS intervenido ahora, ¿no? Sí. Mira, yo atiendo IPS hace 23 años. Llegué a Salta a vivir, después de estar en Buenos Aires y en Francia, vine a vivir a Salta. Volví a mi provincia. 23 años llevo atendiendo IPS y creo que es el año pasado y es el peor momento del IPS. En lo que hace a cumplimiento de pagos, lo están pagando a 120 días. Vos operas a un paciente y te pagan a 120 días. 4 meses. 4 meses. Entonces vos decís, esto no es normal, esto no está bien, porque además hay inflación, si bien ahora hay menos inflación, hay inflación, y vos no podés, porque esa es la parte privada, en la parte pública está bien, sabés que ganas poco en el hospital, pero es decisión tuya estar o no, claro. Pero el IPS no. Y además tiene otro problema el IPS, que los valores que se están manejando están mucho más bajos que cualquier otra obra social, de las normales, ¿no? Claro. Entonces, estamos en una lucha permanente y en reuniones permanentes, bueno, reuniones ahora, ¿no? Porque tuvimos varios meses de silencio que no nos recibían, ¿no? Sí. Pero ahora sí, la semana pasada nos recibió el contador, creo que es contador Savoy, sí. Y esta semana tendríamos otra reunión con él, no sé si es el jueves, no tengo claro, porque eso lo está manejando el presidente de la sociedad, pero tenemos otra reunión para ver estos temas, ¿no? Porque son temas que hay que solucionarlos. Lo que pasa es que el IPS está en una situación complicada, ¿no? Declaró la semana pasada el interventor que pierde el IPS o tiene un déficit de 6.000 millones de pesos por mes. No lo sé, puede ser, no conozco esos números claramente, pero el IPS es una empresa. Claro. En este caso es una empresa del Estado, debe ser una de las más grandes que tiene la provincia en facturación, pero evidentemente tiene problemas que tiene que resolverlos yo no voy a usar la palabra motosierra porque no soy afín a esos términos, ¿no? Pero hay que hacer cirugía mayor ahí. Claro. Cirugía mayor, ¿qué es? Es una empresa que tiene probablemente muchos empleados, debe tener una cantidad de empleados más de lo que necesita. Probablemente lo que le ingrese por afiliado sea poco para lo que se encareció la medicina. Claro. La medicina se encareció muchísimo, claro, por un montón de motivos, porque va avanzando. Y lo que aportamos, pues yo aporto al IPS también, claro, lo que aportamos debe ser poco seguramente, entonces hay que reestructurar el IPS, hay que reestructurarlo entero, claro, porque es una empresa que no te puede perder, Aerolíneas Argentinas, ¿viste? Es algo que tenés que ver qué vas a hacer, claro. No podemos seguir así con Aerolíneas, tampoco se puede seguir así con el IPS. Claro. Ahora, de lo que está atrasado o lo que cobran menos por prácticas, en el caso de ustedes, ¿no? De los cirujanos, en relación a las otras obras sociales, ¿cuánto te paga menos el IPS? ¿Un 20%? ¿Un 30%? Depende, porque si la comparás con una obra social grande como privada, como OSDE, puede ser el 100% en algunas prácticas. Menos. Claro, entonces es un abismo de diferencia. Te puedo mostrar, porque tengo en el teléfono, los valores, y hay valores que es un abismo de diferencia. Claro. Entonces, es cierto, el IPS tiene el padrón B. El padrón B es los médicos que somos especialistas, que tenemos años de trayectoria, podés conversar y pactar con el paciente un cobro de un arancel diferenciado. Claro. Pero no todos los pacientes tienen para pagarte. Claro. Entonces los operás sin arancel diferenciado. Hay cirugías que la podés hacer sin arancel, hay otras que no podés. No claro, podés porque ponés instrumental propio. El problema de la medicina privada, que vos ponés mucho instrumental propio que tiene un costo altísimo. Cirugías por video, endoscopías, son aparatos propios, no son de los sanatorios. Entonces, vos tenés un costo cuando ingresás ya a quirófano que ya estás poniendo vos. Claro. ¿Entendés? Entonces es complicado el tema ese. No solo con el IPS, es complicado con todas las obras sociales, ¿no? El IPS, en este caso estamos hablando del IPS, pero podríamos hablar de un montón de obras sociales que tienen el mismo problema, ¿no? Es una situación muy compleja para resolver. Yo creo que es muy compleja, yo creo que se puede resolver, pero necesita cirugía mayor. Y que eso no depende solamente del interventor, depende de todo el Poder Ejecutivo, ¿no? Porque el IPS es un organismo que, si bien es autárquico, depende del Poder Ejecutivo y de economía, claramente, todos lo sabemos eso, ¿no? Exacto. Además, yo creo, haciendo un análisis un poquito más rebuscado, si se quiere decir la palabra, pero ese bajo aporte del afiliado, porque ha quedado bajo en relación a lo que han aumentado los costos del instrumental, de todo,
también es como que el Estado se pegó un tiro en el pie, porque si el aporte que se hace de un porcentaje del sueldo es poco, es porque el sueldo ha perdido muchísimo. Sí. Entonces, los sueldos en general han perdido muchísimo. Es un dominó. Sí. Cae una cosa y empieza a caer todo. Es tal cual lo que vos decís. El IPS se calcula que tiene 270.000 afiliados. Es muchísimo. Claro. Es muy difícil que una obra social con 270.000 afiliados que están en situación laboral, por lo tanto que no son ancianos. Porque vos que me digas que el PAMI sí, porque son todos población jubilada que no trabajan, pero el IPS la mayoría son jóvenes o en edad laboral. Claro. Tiene 270.000 afiliados, o sea, hay ingreso de 270.000 personas. Hay que manejar eso. Sí. Evidentemente hay un problema estructural de base ahí que hay que analizarlo con economistas, ¿no? ¿Por qué es que el IPS tiene un déficit tan grande? Evidentemente, o tiene un problema interno como empresa, que tiene muchos empleados, que seguramente los tiene, que no deberían estar, y además el aporte de cada uno es poco, porque encima le pagan los médicos tarde y poco, no digo los médicos, bioquímicos, fonoaudiólogos, odontólogos, etcétera, kinesiólogos y demás. O sea que pagando poco le va mal, algún problema interno tiene grave que viene acumulando y explotó ahora. Claro. Se fue haciendo una bola de nieve, quizá que... Pero claramente, tiene un problema estructural muy, muy serio internamente. Tiene que hacer cirugía mayor. Claro. Ahora, hablando que han recuperado el diálogo, en este caso con el interventor, ¿qué atacás primero? ¿La demora en los pagos o los valores atrasados de las prácticas? Bueno, nosotros, a ver, que haya un interventor nuevo no significa que nosotros no vamos a seguir reclamando lo que venimos pidiendo hace mucho tiempo, ¿no? Sobre todo el último año. Venimos reclamando hace mucho tiempo, con muchas notas, está todo bien escrito eso, ¿no? Bien fundamentado. Y queremos básicamente que el pago sea, como dice el contrato, porque además tenemos un contrato con el IPS, ¿no? A 30 días y más, y se paga 120, o sea que no se está cumpliendo. Y además valores. Básicamente esos son los dos reclamos que no vamos a aflojar, digamos, ¿no? No podemos aflojar. Nosotros estamos representando a 79 socios, que son los cirujanos de la sociedad. 79 son. Claro. Estamos representándolos a ellos, ¿no? Y no vamos a aflojar, claramente. Vamos a conversar, por supuesto, reuniones, pero va a llegar un momento que vamos a tener que escuchar respuestas positivas del lado del IPS, porque si no vamos a tener que rescindir la atención, ¿no? Claro. Hoy la atención está... Hoy está, y esperando la próxima reunión que tiene que ser esta semana, sí. Claro. Y no se puede priorizar, avancemos por esto y esto lo dejemos en stand-by. Los dos puntos, hay muchos puntos para tocar, ¿no? Hay muchos puntos con el IPS, pero básicamente los dos puntos fundamentales hoy en día son los pagos atrasados y los valores que están muy bajos. Esos son los dos puntos que prioritarios. Hoy son prioritarios, sí. Hace un poquito más de un año, los cirujanos formalizaron la renuncia al círculo médico. Estabas entre ellos. Sí, claro. ¿Por qué se tomó esa decisión? El círculo médico, aclaro, institución que yo respeto y que tengo muchos amigos, incluso en la comisión directiva. Yo cuando fui presidente de la sociedad hace 12 años, me reunía en el círculo para que nos representen gremialmente ante las obras sociales y no encontraba la forma de que el círculo nos represente gremialmente, es decir, que peleen por los honorarios de los cirujanos. O sea, ya de esa época viene el tema. Sí, viene de antes. Pero no es que haya una mala relación, ni mucho menos, por lo menos yo nunca la tuve, siempre fue muy, muy amena la relación. Es una institución que yo respeto mucho, aclaro, ¿no? Esto, lo dije siempre, en todos lados, ¿no? Pero no nos sentimos representados desde el punto de vista gremial, desde el punto de vista de valores. El círculo peleaba con distintas obras sociales, no es fácil la tarea del círculo, ¿no? Son más de 60 obras sociales y hay que estar ahí. Y muchísimas y todos los días, médicas. Y muchísimas especialidades. Es muy compleja la tarea del círculo. Entonces se tomó la decisión de irnos del círculo médico. Podemos discutir si la fecha fue correcta, si el modo fue correcto. Creo que se podría haber hecho distinto, pero no importa. Se tomó la decisión, yo fui uno de los que firmé que había que irse. Y manejar
la sociedad de cirugía que maneje los honorarios de los cirujanos, que maneje los valores, que maneje los convenios, que maneje la parte académica y como hace anestesia y como hacen un montón de sociedades en el país. Y de esa forma hemos organizado mucho mejor nuestro trabajo, muchísimo mejor. Por supuesto que nos falta crecer, ¿no? Claro. Y aprender muchas cosas, que era muy cómodo con el círculo. Pero en lo que hace a valores, hemos aumentado muchísimo nuestros valores porque tenemos convenios directos y que incluso a las obras sociales el tener convenio directo hasta les sirve, porque tiene un diálogo permanente con nosotros. Claro. Por cirugías de alta complejidad, por cirugías fuera de nomencladora, hay un montón de ventajas, ¿no? Sí, Claro, estamos mucho mejor. Si no vas al círculo y tenés que ver la práctica del pediatra, la práctica del clínico y así. Eso es el círculo. Claro. Es una Abarca tarea muy mucho. difícil para el círculo. Claro. O sea, si uno se pone a pensar, uno entiende un poco el círculo, ¿no? Es imposible que el círculo médico esté dedicado solamente a los cirujanos, porque vienen los urólogos, los ginecólogos, Claro. los dermatólogos, y todos van a querer pelear por lo suyo, lo cual es lógico. Entonces, pero es más lógico que cada especialidad pelee desde su parte con su sociedad. ¿Y al paciente? Y el paciente, si el médico está conforme, al paciente, si tiene padrón B en la obra social, le cobras muchísimo menos, porque la obra social te está pagando el honorario. ¿El padrón B qué es? El padrón B es lo que no te paga la obra social, se lo cobras al paciente. Claro. Sí puede a veces que no le cobras nada porque no puede. Pero eso es blanquear lo que la obra social no te paga. Cuando yo llegué a Salta, vos le cobrabas un plus al IPS, 22 años atrás, ¿no? 23. Le cobrabas un poco. Ahora el plus es el honorario pleno. Porque lo que te paga el IPS es tan bajo que vos al paciente le cobrás mucho más que antes, en relación me refiero. Claro. Entonces, ya no es un plus. Vos prácticamente el paciente está pagando toda la cirugía. Claro. De lo que hace honorario, ¿no? Sí, sí, sí. Lo demás lo paga la obra social. La clínica, el medicamento. Claro. Eso. Pero eso hay que blanquearlo esto. Y eso es parte de la reestructuración del IPS. El padrón B es lo que mantiene al IPS vivo. Pues si vos sacás el padrón B, automáticamente los médicos no trabajan más con el IPS, ninguno. Claro. Porque el IPS nunca se va a poder actualizar en los valores. Se ha quedado tan abajo, tan abajo, que no vas a poder nunca ponerte a tiro en el valor, ¿se entiende? Claro. Pero bueno. Igual con esa decisión. Cirugía mayor. Claro. Con esa decisión seguramente por ahí se distanciaron con algunos colegas que estaban en el círculo. Hubo unos cirujanos, los cuales uno es muy amigo mío, no voy a dar el nombre porque todo el mundo lo sabe, que se han quedado en el círculo porque ellos formaban parte de la comisión directiva del círculo. Claro. Y que yo cuando hablé con ellos personalmente, con uno de ellos opero y es mi gran amigo, digo, mira, yo te entiendo que no renuncies. A ver, nadie le puede obligar a nadie a retirarse, a renunciar, nada, uno es libre, ¿no? Claro. Entonces, si vos no querés hacerlo, estás en tu derecho, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ir a la última pausa y volvemos para el último bloque. Bien. Falta lo último. A la vuelta seguimos charlando con el doctor Francisco Aguilar. Ya venimos. Seguimos trabajando por Salta y los salteños. El gobernador Sáenz recorrió la etapa final del Polo Tecnológico de San Lorenzo, que está próximo a inaugurarse. En el marco del Plan Güemes, inauguramos en Aguas Blancas un espacio seguro para víctimas de trata y colocamos un nuevo escáner para control sobre la Ruta Nacional 50. La inauguración de la planta Ganfeng de litium nos posiciona como la provincia con más minas de litio en producción. Lanzamos la nueva oferta académica de UPATECO e inauguramos una nueva sede en Orán que se suma a las de Capital, Rosario de Lerma, Vaqueros y Rosario de la Frontera. Consolidamos la actividad turística con la nueva ruta aérea Salta-Asunción. Gestionamos para vos. Gobierno de Salta. Te recordamos la importancia de limpiar tu tanque o reservorio de agua una vez al año. Seguí estos pasos, así juntos mantenemos la calidad del agua de tu casa. 1. Vacía el tanque y deja aproximadamente 15 centímetros de agua. 2. Despegá con cepillo la suciedad del fondo, paredes y tapa. 3. Enjuagá, vacía y llénalo hasta la mitad. 4. Agregá 2 litros de lavandina y completá con agua. 5. Deja actuar durante 3 horas. 6. Vacía por completo y volvelo a llenar
gestionar. Cuidar el agua es una responsabilidad de todos. Aguas del Norte, transformando comunidades. Llega el certamen musical que va a hacer vibrar la ciudad. Mi barrio suena. Mi barrio suena fuerte. Si sos solista, tenés una banda o simplemente querés mostrar tu voz, esta es tu oportunidad. Competencias zonales y una gran final. Ganá importantes premios. Si tenés entre 14 y 18 años o estás en el secundario, inscribite en municipalidadsalta.gov.ar. Tenés tiempo hasta el 4 de abril, porque el talento de los barrios suena fuerte. Buena vibra, vamos a ganar. Mi barrio suena. Municipalidad de Salta. En Cerámica Salteña creamos la vigueta perfecta, porque tu obra tiene que ser así, perfecta. Una vigueta perfectamente terminada, perfectamente liviana, perfectamente resistente, perfectamente durable. ¿Por qué repetimos tanto perfecta? Porque así es nuestra nueva vigueta, y así la necesita tu construcción. La vigueta perfecta. Otra innovación de Cerámica Salteña. Muy bien, estamos de vuelta. Último bloque, nos quedan un poquito más de 10 minutos o por ahí nomás para cerrar este Fuera de Rutina, esta nueva semana. Y lo hacemos, por supuesto, con el doctor Francisco Aguilar y las 5 preguntas al hueso. Muy bien, empezamos entonces, doctor. Ya hemos hecho creo que 36 programas el año pasado, este es el segundo del 2025 y nadie se ha muerto por esta pregunta, así que no tengan miedo. Difícil es entrar al quirófano con un paciente con riesgo de vida y hacer lo que hace todos los días. Me preocupa más eso. No, ni por cerca. Bueno, vamos con la primera. Primera pregunta al hueso. 17 de junio de 2021. No se hace el desfile por las restricciones, pero empiezan a circular videos en redes sociales de militantes kirchneristas yendo hasta el hotel, el Sheraton, donde estaba el presidente de la Nación, Alberto Fernández. ¿Qué pensaste cuando viste eso? Lo que pensé es que es justamente todo lo contrario de lo que yo había arreglado. Me acuerdo que estábamos con Ola Castro ese día, infiltrados ahí con un poncho y sombrero para ver cómo estaba todo, y no era lo que habíamos arreglado para organizar ese evento, que era un evento de riesgo médico. Y esa noche yo fui, hablé a solas, los dos con Gustavo Sáenz, le dije, Gustavo, yo renuncio, porque esto no es lo que yo pedí que se haga desde el COE. ¿Esa misma noche renunciaste? Esa noche. Y le dije, yo en 2 semanas me voy, cuando se acomode todo y demás, yo me voy. Pero no me voy a ir hoy porque es un caos todo, vamos a preparar todo y yo me voy. Y en 2 semanas me fui. Porque me imagino que los puteaban de todos lados porque no dejaban desfilar a los gauchos, porque... No más allá de los gauchos, que tuvieron razón en su parte, ellos tuvieron razón en eso, esa actitud que fue permitido por el gobierno de Salta, un sector, no importa, manchó o puso en una situación muy incómoda al COE, claro, y que yo era el presidente del COE. Ese no era lo que habíamos hablado. Yo no sabía que existían unos militantes que iban a subir. Claro. Ya el acto, que dijimos 100 personas máximo, había mucho más, y ya ahí empezó mal, y después se sumó esto, que bueno, yo eso no lo toleré. Yo hice una carta que se hizo pública, y esa noche me fui a las costas y hablé con Gustavo, le expliqué, él me entendió, pero me pidió que no por ahora. Yo le dije, mira, yo calculo que en 2 semanas, 15 días van a ser para que organicemos todo, que la ola ya estaba bajando, claro, porque si no, tal vez no me hubiera ido. Y bueno, en 2 semanas, justo me fui. O sea, lo primero que pensaste... Ese fue el motivo del cual yo renuncié. ¿Pensaste eso en renunciar, lo primero? Sí, y lo hice público, ¿no? Claro, sí, recuerdo. Buscando el archivo para armar esto, lo vimos. ¿Vos estabas ahí en el monumento entonces y no te esperabas que pase? Yo estaba, esto? Pero cuando esta manifestación subió, yo ya me había ido, porque esto fue al final. Claro. El reclamo mío no fue solamente contra lo que pasó del gobierno provincial, sino fue más bien contra el gobierno nacional, porque eso fue autorizado por Nación. Claro. Ahí estaba el presidente. Casa militar. Que el presidente autorizó a que suban.
Está bien, yo tengo mi opinión personal de qué hubiera hecho yo en ese momento. Yo hubiera dicho, acá no pasa nadie y presento mi renuncia. ¿Está bien? Pero eso es algo que hay que tomar la decisión ahí cuando vos tenés un presidente que te dé una orden y vos decís que no. Es complejo, ¿no? Claro. Yo lo entiendo, hay que estar en ese lugar. Pero bueno, yo tomé esa decisión y la cumplí. El mismo presidente que no quería habilitar la vuelta a clases. Claro, habilitó eso. Sí. Una marcha en el medio de una ola de contagio fuerte, ¿no? Porque aparte, en pleno mes de junio, hace nosotros frío. Autorizamos con muchos protocolos que los gauchos lo cumplieron, autorizamos el desfile de los 200 años de Güemes, pero y los gauchos sí lo habían cumplido, eran grupos muy chiquitos, ellos habían cumplido bien los protocolos, está bien, habrá habido excepciones mínimas, pero ese episodio hizo que yo eso no lo podía permitir de ninguna forma, de ninguna manera. Bien. Segunda, en la pandemia, ¿podría haber muerto menos gente de la que murió? Yo creo que sí, porque en el mundo, ¿no? Sí, a nivel. Tal vez yo tenga que hablar solamente de Salta, pero probablemente sí. Probablemente si nuestro sistema de salud, que también lo dije el primer día, nuestro sistema de salud en este momento está mostrando las deficiencias tremendas que tiene, ¿no? Sobre todo en la parte pública y en la parte privada. Si hubiéramos tenido un sistema de salud mucho más robusto, probablemente hubiéramos hecho mejor frente a la pandemia. Teníamos una ventaja. Nosotros íbamos 2 meses atrasados con respecto a Europa, claro, que nos estaba enseñando qué es lo que había que hacer y qué no había que hacer. Claro. Con un sistema de salud mucho más precario que Europa, tal vez el porcentaje de muerte fue parecido a Italia, ¿no? No hablo del número, hablo del porcentaje, ¿no? Claro. Que Italia tiene un sistema de salud muy bueno, ¿no? Muy robusto. Y con nosotros, con un sistema mucho más deficiente, tuvimos un porcentaje muy similar a los países europeos. No a Nueva Zelanda, Corea del Sur, Islandia, que fue realmente manejado espectacular la pandemia, ¿no? Gobierno de mujeres. Mira, qué bárbaro. Los países que mejor manejaron las pandemias fueron presidentes mujeres. Mujeres. Mira, sí. No tenía ese dato. Sí. Tercero, ¿te acordás de algunas medidas que tomaron en esa época y hoy, 5 años después, decís, qué locura, cómo puede ser que decidimos que se haga esto? Sí, tal vez en educación no haber abierto antes, no haber peleado más todavía. Yo me reunía con Matías y los gremios, ¿no? Y me acuerdo que me decían los gremios un día, una mesa larga donde estaban todos los representantes de los gremios, me decían, no, pero ustedes nos quieren mandar al suicidio, no sé. Yo les decía, ¿saben de dónde vengo yo ahora? Porque a las 7 de la mañana hice una traqueostomía de un paciente COVID. Estamos hablando de la época, la primera ola antes de la vacuna. Claro. Y ustedes me hablan de esto. Y ahí había gente kinesiólogo, la chica que limpia las cosas, nadie se quejaba, todos trabajaban. Está bien, era nuestra obligación y nadie dijo nada, todo el mundo trabajó. Y la educación tiene tanta importancia, por supuesto que no es la salud, pero es muy importante, está muy cerca de la importancia con la salud. Tal vez no tomamos conciencia, claro, y yo me da culpa, ¿no? No tomamos conciencia realmente de la importancia de lo que fue perder tantos meses de educación, ¿no? En un país. Que en un país que ya venía con niveles educativos malos, ¿no? Y sí, con pruebas, las pruebas PISA, sí, y demás, que daban muy mal, y encima esto ahora. Claro. Creo que eso fue, si vos me preguntás, donde más me arrepiento de no haber tal vez empujado más, ¿no? Bien. La cuarta, lo mencionaste algo recién, pero profundicemos un poquito. Se habló mucho del sistema de salud, la pandemia y todo. La importancia de los médicos, de todo el personal, que se los aplaudía a veces, ¿te acordás? A las 9 de la noche, creo, una cosa así todos los días. Ahora, pasó la pandemia y el sistema de salud está más fortalecido, o está peor, o está igual que en la pandemia, en Salta. Yo creo que el sistema de salud de Salta tiene, esto que voy a decir, yo lo vengo diciendo hace mucho. Por ahí me voy a salir de la pregunta, ¿no? Sin esquivarla me voy a salir. Salta tiene un problema enorme, tiene un montón de problemitas, pero un problema muy grande que es todo centralizado en 2 grandes centros. San Bernardo, que atiende adultos, sí, y el materno infantil, que atiende mujeres, básicamente relacionados a la ginecología, obstetricia y pediatría. Esos son 2 grandes centros, donde se derivan todos los problemas. Y el San Bernardo ya quedó chico. Entonces, yo siempre lo hablé con
todos los ministros que pasaron, con el gobernador, con mucha gente, de fortalecer y hacer un mini San Bernardo en el Papa Francisco. El Papa Francisco puede atender a toda zona sur y la altísima complejidad era el San Bernardo, pero hoy todavía eso no ocurre. Entonces, si vos me preguntás, ¿Salta mejoró desde la pandemia hasta ahora? Sí, mejoró. Mejoraron muchas cosas, se aprendió mucho, se metió mucha tecnología y demás, pero la capacidad operativa del Hospital San Bernardo está saturada. Hoy en día está saturada. Después hay un tema financiero de la cantidad de medicamentos, de plata que se necesita por mes para medicamentos, que nunca se llega a ese monto, pero no es un tema que tenga que hablar yo porque tampoco conozco los números. Eso es un tema que debe responderlo quien está ahí, que es Pablo Salmón, ¿no? La última, y ahí ya nos estamos apurando porque estamos quedando sin tiempo, pero la quinta, ¿por qué faltan médicos en Salta? No faltan médicos. ¿No faltan médicos en Salta? No. Ahí te la cambio. ¿Faltan médicos en Salta? No. Están mal distribuidos. Ahí. ¿Y por qué? Porque nadie quiere salir de la capital. Claro. Pero es un tema para un programa entero, ¿no? Tal cual. Gracias, Francisco. Un gusto que hayas venido. Muchas gracias por tu amabilidad. Gracias. Y nos vamos nosotros. Llegamos hasta el final. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene como siempre. Chao.